Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la milenaria historia del libro. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. El libro, ese artefacto cultural capaz de contener en secuencia una expresión humana provista de sentido, remonta sus orígenes materiales al océano y a la tierra e irrumpe en pleno siglo XXI convertido en partículas de luz. En efecto, mucho antes que el papel fuera depósito de nuestros conceptos, en 1991 aparecieron en la costa sudafricana 2 piezas de ocre cuya superficie permite estimar en unos 70.000 años el trazado geométrico de función simbólica hecho por hombres para dejar registro de su comunicación. En cambio, la escritura en cuanto método de representación de palabras encuentra a la fecha su vestigio más longevo al sur de Mesopotamia, con una data de 7.500 años, anticipándose en 2 milenios al despliegue sígnico de los sumerios. Estos 3 hitos de la huella reflexiva y deliberadamente anotada tienen en común el uso de material terroso como soporte. De hecho, los mitos que hacían nacer a la humanidad del barro cobraban peculiar fuerza en las culturas que corrieron entre los ríos Tigris y Éufrates, con un imaginario en que la sustancia de los hombres era, además, la de los edificios y la de los libros. El hombre habitaba en el hombre y se proyectaba en el hombre, y en ese proceso en el que la mensajería codificada transitó desde el neolítico hasta el régimen estatal, la diosa Nisaba ejerció el protectorado sobre los primeros escribas y de hecho ha sobrevivido hasta nuestros tiempos el himno que elogiaba a dicha divinidad femenina. Nisaba, reconstructora de casas derruidas, restauradora de santuarios abandonados, señora, tú pones tu mano sobre las tablillas de barro bien preparadas y das tus consejos donde se empuña el cálamo. Nisaba, donde tú no estás, el pastor no sosiega el corazón con su flauta de caña, dice el texto. Por cierto, nada había de casual en ese vínculo fantástico. Como práctica, la inscripción aparecía enlazada a los modelos de contabilidad, es decir, a las necesidades de cálculo y registro de una sociedad basada ya en la acumulación, y de hecho, el signo cuneiforme para Nisaba, Naga, se traduce como grano. Bajo su cuidado, los escribas adquirieron la condición sagrada tal cual ella es la redactora para las demás divinidades, porque en un sistema sedentario de transacciones el cómputo y su documentación resultaban de vida o muerte para el colectivo, cuya élite administraba así los precios y disputaba a terceros el control del mercado. Aunque rocas, conchas marinas, huesos y madera fueron parte importante de los formatos más antiguos del libro, hacia el 3er milenio antes de nuestra era, el uso de las tablillas de arcilla ya se había hecho habitual, y no solo para fijar los textos de tratados comerciales y de paz, sino también para inmortalizar las obras de la historia y de la imaginación, como es el caso de la epopeya de Gilgamesh. Los signos y palabras eran marcados con una pieza filosa conocida como stylus, de donde procede por extensión la palabra estilo. Por esa misma época, sin embargo, en Egipto las tablillas fueron reemplazadas, dada su comodidad por el traslado, por el papiro, delgada superficie hecha de una hierba acuática del mismo nombre, sobre la cual se escribía con tinta
y cuyo uso rápidamente se extendió por Grecia y Roma. El tamaño típico de cada rollo de papiro era de unos 25 centímetros de ancho por 10 metros de largo, y los copistas escribían subdividiendo el espacio en las así llamadas páginas, que a su vez contenían columnas de unos 8 centímetros de ancho. Si en un rollo cabían 2 cantos de la Ilíada, la obra íntegra ocuparía 12 rollos. La obra homérica se convirtió así, más de 2 centurias después de haber sido concluida, en un símbolo de la prioridad que por primera vez se daba en Occidente, hacia el siglo V a.C., a la cultura escritural por sobre la cultura oral. De esa manera, y todavía en plena antigüedad, el libro entró en una espiral dinámica, y hacia el siglo III antes de nuestra era, el papiro comenzó a compartir tribuna con el pergamino, producido en Pérgamo, frente al mar Egeo. Sus pliegos, hechos con piel de animales, eran de más difícil confección, por lo cual resultaban mucho más caros, pero dado que ofrecían una mayor duración, progresivamente fue produciéndose una división de roles. El pergamino se reservó para leyes, tratados y ediciones de lujo, mientras el más efímero papiro fue utilizado para piezas literarias, científicas y filosóficas. Dicha práctica, al tiempo que condenó muchas obras valiosas a la desaparición por el paso del tiempo, la humedad y la acción de animales y otros agentes de destrucción, permitió también dar paso a las bibliotecas. Algunas de ellas fueron públicas, como la de Alejandría, erigida en esa ciudad egipcia bajo dominio helenístico en el siglo III a.C., durante el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, y que realmente llegó a contar con alrededor de 70.000 libros catalogados, según las investigaciones del notable historiador y filólogo italiano Luciano Canfora, en la Biblioteca Perdida de 1986. Pero cada vez más fue propagándose la costumbre de coleccionar libros en las casas, y aunque Aristóteles fue el precursor de las bibliotecas privadas en una época en que un libro de Anaxágoras podía costar 1 dracma, es decir, el salario de un día, fue bajo el Imperio Romano cuando se hicieron más comunes tanto los libreros en el domicilio personal de algunos ciudadanos como la cotidianidad de la compraventa de volúmenes, lo cual es importante para entender el tipo de sociedad que se está gestando e igualmente para explorar las preferencias de los lectores de entonces. Entre los autores que se zambulle en esa búsqueda se encuentra el ensayista, diplomático y académico mexicano Alfonso Reyes, quien en su obra Libros y libreros en la antigüedad, de 1955, traza un panorama decidor. ¿Cuáles eran las obras favoritas y más difundidas entre la gente? La superabundancia de manuscritos literarios nos da la respuesta. Los papiros realmente proceden de poblaciones egipcias, pero sin duda el mismo nivel de cultura existía más o menos en las varias tierras helenísticas del Mediterráneo, aún fuera de los grandes centros mencionados, señala y detalla. Por 1933 había 315 fragmentos de la Ilíada y 80 de la Odisea. Homero era la propiedad común y el emblema del helenismo, y se extendió tanto como este. Los fragmentos de la Ilíada representan una buena mitad de todos los hallazgos literarios que se han logrado hasta hoy, y a menudo son ejemplares de singular belleza. Los fragmentos de la Odisea son mucho menos abundantes. Después de Homero, el sitio corresponde a Demóstenes, protagonista de las Libertades Perdidas, quien fue muy leído durante la ocupación romana de Egipto, sin duda a manera de estímulo espiritual. Por otra parte, disminuye gradualmente el interés por Eurípides, uno de los autores más populares durante los 3 siglos anteriores. Menandro y Platón continúan siendo lectura buscada y favorita en todas las épocas. A continuación ocupan el sitio Tucídides, Jenofonte y Sócrates, Hesiodo, Píndaro, Sófocles, Heródoto, Aristófanes, Safo, Teócrito y Bakílides, por el orden de su enumeración.
Apenas aparece Aristóteles y Esquilo no se encuentra. La lista ofrecida por Alfonso Reyes muestra que la tradición clásica, con excepciones, era la lectura preferida por el aún escaso segmento de la población que sabía leer y escribir. El inicio de la Edad Media, en tanto, coincide con la consolidación del códice, o sea, los rollos de papiro o papel, creado este último a base de cáñamo hacia el siglo II después de Cristo en China, bajo la dinastía Han, dieron paso a una serie de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados, semejantes a la idea actual que tenemos de un libro tangible. La disposición práctica de su diseño le ha dado en el uso una primacía sin contrapeso hasta ahora por más de 1500 años. Sin embargo, el medioevo fue, asimismo, el periodo de la historia en que el conocimiento tendió a concentrarse en los monasterios, con un rol además ambiguo respecto de las copias y disposición de obras universales precedentes. Unos textos fueron transcritos bajo la interpretación del credo cristiano, mientras otros sencillamente resultaron proscritos. La Inquisición medieval entró formalmente en escena en el año 1184 en el sur de Francia, y aunque originalmente buscaba combatir las herejías de los cátaros, paulatinamente fue extendiendo el ámbito territorial de su aplicabilidad y sobre todo proveyendo a la institucionalidad de las herramientas penales a partir de las cuales extender la noción de castigo al amplísimo campo del desarrollo intelectual, implicando en los procesos de persecución tanto a los pensadores como a sus obras. La tarea de copiar un texto era agotadora. Los buenos copistas podían completar 2 o 3 páginas al día. Lo hacían habitualmente en unas habitaciones de los monasterios llamadas scriptorium, donde trabajaban también otros monjes. Casi siempre sobre un pupitre, pero no era extraño que lo hicieran también sobre las rodillas. Por tanto, el copista solía hablar agarrotado y dolorido. A veces estaba tan cansado que escribía una anotación en el margen del libro que copiaba. Tan solo escribe en 3 dedos, pero es todo el cuerpo el que trabaja, o incluso celebraba en una anotación haber terminado su trabajo. Como el marinero se alegra de ver la orilla acercarse, así me alegro yo de ver el final de este libro. En cuanto a la caligrafía, por otro lado, la letra romana mayúscula y su variedad cursiva habían dado lugar a diversas letras minúsculas que se empleaban en las copias de los manuscritos de los distintos monasterios. Copiar los manuscritos era una tarea larga y complicada, sobre todo porque había que dominar las intrincadas caligrafías merovingias y germánicas. Aunque ya se había iniciado la reforma caligráfica antes de Carlomagno, Alcuino de Aquisgrán fue un importante renovador con la creación de la minúscula carolingia. El nuevo orden político y religioso occidental que se inició en esta nueva etapa debía ir acompañado de una nueva letra universal, papel que desempeñó precisamente dicha escritura. La letra minúscula carolingia, más legible, clara y uniforme que las anteriores, con sus formas disciplinadas, sus letras capitales claras y su espacio entre las palabras, se convirtió en todo un símbolo de unificación cultural occidental. Vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Paralelamente, otro proceso detonaba entre los siglos XII y XIII. El monopolio monástico en la producción de libros llegaba a su fin. En la fase final de la Edad Media no fueron monjes, sino profesionales laicos quienes se ocuparon de la producción de códices, y ello se debe esencialmente al surgimiento de las universidades. Los estudiantes necesitan objetiva y sistemáticamente libros, y la demanda académica daría lugar a un comercio librario hasta entonces inédito, que pasará a manos de talleres urbanos profesionales, responsables de una producción masiva y en serie que cubrirá no solo los requerimientos del campus universitario, sino también de un emergente estamento laico, acomodado y cada vez más culto. En los albores de los tiempos modernos, el secretismo monacal recibiría otros dos golpes de gracia que históricamente quedarían entrelazados. Por una parte, el orfebre alemán cristiano Johannes Gutenberg se propuso realizar una copia de la Biblia en el menor tiempo posible, para lo cual se dedicó por años al diseño de una imprenta con tipos móviles para cada letra del abecedario. Con su invento de 1440, probaría que era posible realizar muchas más impresiones que mediante la copia a mano por parte de los monjes. Su Biblia fue publicada en el año 1456 en 2 tomos de 324 y 319 páginas, produciéndose en esa oportunidad un total de 180 unidades, lo cual excedía con creces las capacidades de la modalidad artesanal. La invención de la imprenta, con su productividad, burló por sí sola los intentos eclesiásticos de control sobre el papel, pero también generó las condiciones para una importante ampliación de la base ciudadana ilustrada. Un segundo hecho terminó por socavar la gravitación de los monasterios en torno al libro. El intelectual y líder protestante Martín Lutero reconoció el valor de la imprenta y la explotó de manera eficaz en su desafío a la autoridad de la Iglesia Católica. Sus 95 tesis, que antes solo habrían circulado entre los eruditos alfabetizados de Wittenberg, se convirtieron en un panfleto de gran éxito de ventas un año después de su publicación inicial en 1517. Entre esa fecha y alrededor de 1525, Lutero publicaría más de 500.000 de libros, lo que lo convertiría en el primer escritor más vendido de la Edad Moderna, superando al popular humanista Erasmo, a los apologistas católicos y a los reformadores contemporáneos. Similar éxito editorial tuvieron los textos de Italo Calvino y otros grandes pensadores protestantes. La atención recayó entonces en el peso de la censura. La Congregación del Santo Oficio fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos. Al comienzo, su actividad se restringió a Italia, pero cuando Gian Pietro Carafa fue elegido papa como Paulo IV en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica. En 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado Giordano Bruno, y luego las obras de un sinnúmero de otros pensadores fue perseguida. En general, los dardos de la nueva Inquisición cayeron sobre los libros y los dueños de las imprentas, pues era a estos a quienes se consideraba legalmente como los autores de los títulos publicados. Eran ellos quienes corrían los riesgos implicados en la inversión comercial. Eran ellos quienes decidían qué obras consideraban adecuadas para su empresa y eran ellos
en definitiva, quienes enfrentarían también las eventuales consecuencias legales, civiles y penales implicadas en dicha industria. En línea con ello, los creadores de las obras no solo no figuraban como autores en el sentido legal del término, sino que tampoco percibían ingresos económicos derivados de la publicación de sus obras. Esta paradoja pronto se haría visible, pues la masividad de la producción era un hecho palpable desde la aparición de la imprenta. Piénsese a ese respecto que solo en París, entre 1493 y 1530, para una población de 185.000 habitantes, se editó alrededor de 10.000 títulos, y que ya a principios del siglo XVI las obras principales solían exhibir un tiraje estándar de 500 ejemplares, es decir, exactamente el doble de volúmenes promedio en comparación con el Chile de 2024, que destina una media de 250 ejemplares por título, con una población que asciende a 20 millones de habitantes. El Estatuto de la Reina Ana, de origen británico, de 1710, y cuyo título completo es Ley para el fomento del aprendizaje, al permitir las copias de libros impresos por los autores o de los compradores de tales copias durante los tiempos mencionados en la misma, fue el primer reglamento que concibió de forma legal los derechos de autor. En un principio, los derechos de autor solo se aplicaban a la copia de libros. Con el tiempo se contemplaron otros usos, tales como traducciones y obras derivadas. Progresivamente, la idea de que el creador de la obra recibiese un pago por la publicación de la misma fue universalizándose y marcó un desafío clave en la regulación del libro en la época contemporánea. Y es que, desde la antigüedad, los libros en general correspondían a los escritos de la élite, en otros términos, de un sector que no buscaba ingresos a partir de una publicación, sino ejercer influjo sobre la sociedad, dirigiéndose básicamente a las capas privilegiadas, y mucho más tarde, cuando la institucionalidad educativa se había ampliado sustantivamente a las masas que durante los siglos XIX, XX y XXI fueron accediendo a la alfabetización. En ese camino, durante siglos, los diarios y revistas fueron un puente entre el público y el libro, tanto porque dichas publicaciones periódicas incluían artículos sobre literatura e incluso poemas, como porque, sobre todo desde la vereda decimonónica y hasta mediados de la centuria pasada, matutinos y gacetas fueron dando a la luz en forma de saga los capítulos de novelas de grandes creadores, como Alexander Dumas, Charles Dickens y León Tolstoy. De cualquier manera, fue a contar de las últimas décadas del siglo XX que la percepción de que el libro era un soporte capaz de garantizar un mínimo de calidad en cuanto a la obra que contenía quedó en entredicho. Si aún hoy el libro más vendido de la historia es El Quijote de Miguel de Cervantes, con más de 500 millones de copias transadas, ha sido especialmente a partir de los años 70 que la relación entre superventas y obra de estatura ha ido desapareciendo, al punto de que ya no solo se publica, sino además se premia obras definitivamente mal redactadas, como ocurrió en 2019 con la novela Mañana tendremos otros nombres, de José Pron, plagada de reiteraciones y errores no forzados, y que fue distinguida con el premio Alfaguara. Un primer factor a considerar en ello es precisamente para quién escribe el autor y por qué público apuesta la editorial, pues al lucro de esta interesa la masividad de las ventas, no el perfil del lector. Y al escritor, que recibe un porcentaje por número de ejemplares vendidos, importa el éxito comercial más de lo que la literatura quisiera. Un segundo factor relevante en ese punto es la caída mundial en inversión en educación, lo que ha conducido a la increíble ecuación en función de la cual cada vez hay menos lectores y cada vez hay más personas que publican libros. En medio de ese horizonte, una vertiginosa transformación de la tecnología asociada a los procesos de impresión ha tenido lugar.
El milenario formato físico del libro comienza a compartir espacio con otros soportes cuyo impacto es más difícil de prever. En 1993 se publica como libro digital el clásico del asesinato, considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy. Si bien más de 3 décadas más tarde los estudios mundiales de conducta lectora señalan todavía el libro físico como la opción preferida por la mayoría. Y mientras el debate sigue centrado entre el papel y la superficie electrónica, en 2020 la NASA ya logró transportar bits cuánticos en forma de fotones sin pérdida de información, de modo que solo resta saber cuándo la noción que teníamos de libro pasará a convertirse en las más variadas obras contenidas en una partícula de luz. Pasamos, Macarena, en algunos miles de años de las rocas de los océanos a un libro contenido en fotones y que todavía la ciudadanía no conoce, salvo los experimentos en la NASA. Es la historia del libro a la que hemos dedicado este capítulo en Barco de Papel y, por supuesto, en nuestro próximo bloque iremos con la sección Letras en la SECH y también pasaremos revista a la Gaceta de Estética Leucade. Pero primero, Macarena, Vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en este regreso a nuestro último bloque, damos pie a la sección Letras en la SECH, en la que abordamos la obra de autores que están hoy haciendo producción literaria. En esta oportunidad vamos a compartir los textos de Gamaliel Bravo. Gamaliel Isidro Bravo Cáceres nació en Santiago en 1974. Es licenciado en literatura y ha publicado en antologías de España, Perú, Argentina y Chile. Es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, y fundador de los colectivos Niño Diablo y Hostilidad Pública. En el país, además, se han editado sus libros Indigno, Poemario, 2023, y Libelos, Selección de Artículos, Ensayos y Crónicas, 2023, por la editorial Niño Diablo. Ha colaborado en el Boletín de Academia Libre, así como en las revistas Cine y Literatura, Nube Cónica y Niño Diablo. Fue alumno de David Evia, Edmundo Moure y Gonzalo Contreras. Actualmente está en preparación su novela El Dios de los Corazones Violados, y su trabajo poético está siendo traducido al gallego, francés e italiano. Escuchemos la obra de Gamaliel Bravo en su propia voz. Hola, quisiera saludar a los auditores de Barco de Papel de Radio Nuevo Mundo, a los conductores de este espacio, David Evia y Macarena Castro, y compartirles un extracto de mi novela de pronta aparición, El Dios de los Corazones Violados. El inicio de la novela. Después del nieto del general Prat, hubo otro que lo hizo, y antes del descendiente del traicionado también alguien escupió el cristal que cubría la cara del cerdo. Fueron 3 entonces quienes se atrevieron. Los honores se aguaron, aquellos mismos negados al amigo personal de Allende, luego de que fuera asesinado junto a su esposa en Buenos Aires. Una horda de pirulos, de pirujas, un batallón de contratados y seguidores del cobarde ladrón, y más que nada criminal, que terminó siendo inimputable por hacerse el loco, trataban de explicar la situación minimizándola. No, fue un accidente. Hubo unos ciudadanos que estornudaron sobre mi general. Aquí solo hay gente agradecida, que no se equivoquen los marxistas. La batahola estuvo a punto de producirse, pero los militares protegieron al nieto del exministro y excomandante en jefe, sin el cual el propio cara de cerdo no hubiese llegado a ningún lado. La recomendación de Prats fue clara. Mi presidente, él es leal y constitucionalista. A los 11 meses, obligado por su señora y asustado a más no poder, debido a la exigencia de don Vino Caliente y se fue helado, y del Tuerto, tras ocultarse en un búnker improvisado y ordinario, el cobarde olvida amistades y lealtades mientras dirige el asalto a la casa de gobierno. El Tuerto se la arranca, todos lo saben, y bombardea por su cuenta la moneda, mientras cara de cerdo vocifera y lanza chistes de perras en leva y de accidentes en helicópteros, de dónde será, se dejará caer a la familia de Allende. Ahora un grupo, el mismo que le dio su aprobación en las urnas en 2 ocasiones, acompaña y espera su oportunidad para ver por última vez de cerca a quien consideran una especie de protector de toda la propiedad usurpada a mano armada. Esto debido a sus incapacidades para relacionar hechos y su amor a la exclusividad y, por qué no decirlo, su apego a la catalizadora pertenencia, la normativa de quien no aspira más que al enfrentamiento gratuito y protegido, algo que mantienen como hienas furiosas en sus puestos los desalmados justificadores, situación que avalan los mismos que asisten a la ceremonia, políticos y empresarios, la mayoría inmersos en sus propias estafas de parecer democráticos y protocolares, algo que, más que una broma, parece la constatación del propio futuro, no incierto ni discutible, sino que inevitable. De los 3 que se atrevieron a realizar lo más meritorio e histórico en tan miserable farsa,
escupir la cara del cerdo, solo el nieto del general Prats tuvo paradero e identidad conocida, siendo cuidado por el propio alto mando institucional. Los otros dos no fueron protegidos, se escabulleron. Uno logró perderse tras el tumulto de periodistas y autoridades a las que, a pesar de escuchar algo sobre lo ocurrido, pareció no importarles el hecho, como si todavía tuvieran miedo de algo. El tercero, en el turno del salivazo, corrió deteniéndose cada cierto tiempo. Varias veces tuvo que reponer fuerzas hasta lograr subir a una micro antes de que lo golpeara el último carabinero que logró alcanzarlo. Un papel arrugado cayó de su bolsillo. Si abrieras mi boca, encontrarías una araña negra. Si por algún milagro pudieras cambiar los espacios predefinidos, los contornos del camino, la perfecta estructura que te sostiene, seguramente hablarías el mismo idioma con el mundo que te rodea, que, está bien, no es todo el mundo, pero es tu mundo. Cuando se oscurece la calle puedes tener la ventaja de la memoria, si es que te mueves de manera habitual por los mismos lugares. La mayoría de las veces crees que es así, que algo reconoces, pero la verdad es que no puedes asegurar nada porque en tu marcha mucho dejaste atrás. Algo de lo que muchas veces es mejor no acordarse te mantiene alerta, pero sabes que es una invención. Abrir tu boca y abordar a un adolescente que no se atreve a besar la trampa llena de telarañas de la que cae la saliva. Lavar tu rostro con la mano recubierta de nicotina y cerrar los ojos para que todo aparezca a tu vista tal y como es. Infinito, inaudito espacio que no te considera en su inmensa reunión de fantasmas, que no son sino una anomalía en tus acciones cerebrales. El sueño como extensión de la realidad. Papel ajado, mensaje de texto debido a un pretérito suceso. Alguien que no tiene nombre escupió el rostro del cerdo. Los traidores, los cobardes, guardan silencio. Era Gamaliel Bravo, el escritor de la semana en Letras en la SECH, en nuestro programa Barco de Papel. Tengo en mis manos, Macarena, el último número de la Gaceta de Estética Leucade, que corresponde al mes de abril y que en esta oportunidad, como señalábamos en los programas anteriores, incluye 2 artículos dedicados a la dramaturgia antigua, el papel del teatro en la concepción de la democracia griega antigua y las asambleístas de Aristófanes. En esta misma publicación aparece en la sección Las musas o nada, la bella desnudez de Anaïs Griot, y en plástica Germán Hernández Amores con la obra Medea con los hijos muertos huye de Corinto en un carro tirado por dragones, pieza de 1887. Y en la sección Puño y Letra, un tremendo documento de Lu Andreas Salomé, la gran psicoanalista discípula de Freud y de Jung, que vamos a compartir, Macarena, en tu voz. Así es, David. Sobre el tipo de mujer se titula el ensayo. Mi intención aquí es la de dar tan solo un breve paseo mental. Al principio, bordeando el camino estrictamente limitado a lo personal. Luego, intentando ampliar su radio de acción, aunque solo unos cuantos pasos por encima, para acceder a una visión de conjunto objetiva. En cuanto a lo personal, debo empezar diciendo que mi recuerdo más temprano está relacionado con botones. Sentada en una alfombra con dibujos de flores, tenía ante mí un cofre marrón abierto, en cuyo contenido, botones de cristal o de hueso, multicolores y de formas muy diversas, se me permitía hurgar a mi antojo cuando me había portado bien, o mi vieja aya no tenía tiempo de ocuparse de mí. El cofre de los botones, que recibió el calificativo, ingenuo al comienzo, más tarde irónico, de cofre de las maravillas, representó inicialmente para mí la quinta esencia de lo maravilloso.
Más tarde, acaso porque me enseñaron las palabras correspondientes, empecé, fascinada, a descubrir en aquellos botones un número igual de zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes y otras piedras preciosas, gracias a lo cual la palabra rusa «Жемчуг», que significa joya, conserva aún ahora para mí una resonancia extrañamente evocadora. Esos botones joyas siguieron siendo por mucho tiempo la quintesencia de lo que, debido a su valor, se va guardando y no se tira, tal como de hecho se conserva a la sazón los botones de moda, relativamente costosos, una vez usada la ropa a la que pertenecían. Esta concepción totalmente infantil se diferencia de manera característica en una segunda, simultánea, que tuvo por objeto otras piedras de valor redondas y pequeñas, las monedas. De muy niña ignoraba que se pudiera guardar dinero para hacer frente a las necesidades de la vida, ya que éstas me eran resueltas sin que yo lo advirtiera. Solo hacia los 8 años, más o menos, no puedo garantizar precisión alguna, empezaron a darme una propina mensual consistente en una moneda de plata de 20 kopecks, 40 peniques, con la que se podía comprar cosas agradables, aunque estas cosas agradables provinieran generalmente de mis padres de forma directa y sin referencia al dinero. Un día en que mi padre me sacó a pasear, encontramos a un mendigo al que yo quise darle mi reluciente moneda de plata. Mi padre dijo entonces: «Basta con la mitad», pues yo debía aprender a distribuir el dinero. Y me cambió, con cara seria, la moneda en 2 piezas de plata de 10 kopecks, de suerte que también el mendigo recibió plata y no cobre. No había monedas rusas de níquel. A partir de ese momento debió de grabárseme la idea: el dinero es algo cuya mitad corresponde a los demás. Cierto es que solo la mitad, pero mitad al fin y al cabo, y no debe tener peor aspecto que la retenida por uno. Nada de aventajar a los demás. En abierta oposición a esto, que era divisible y cuya esencia parecía consistir en la necesidad de dividirlo, se alzaba la idea más antigua de los tesoros botones, inalienables, no permutables y ocultos, con cuya confiscación nos sentiríamos robados y atacados nosotros mismos, en nuestra integridad, por así decirlo, que no tiene ni conoce mitades. Cierto es que estas ideas no son ellas mismas tan tempranas, pero el punto en que parecen tener su origen y a partir del cual se van deslindando en 2 series tan distintas entre sí, remonta a todas luces hasta el estadio más infantil, la zona de intereses anales, es decir, allí donde nuestra función corporal nos iguala aún con nosotros mismos, donde una parte nuestra, en cuanto generada por ella, se presenta por primera vez en nuestra conciencia como objeto, como un ya no nosotros. En la medida en que el dinero lleva particularmente la conocida relación sustitutoria con lo anal, aquella labor formativa temprana, supresión de la identificación con lo anal y del interés del yo por ella, habría surgido en relación con el hecho de que el autoerotismo de orientación anal se hubiera puesto en cierto modo a salvo en el símbolo de los botones, como tesoros interiores, antes ya de aquella socialización inicial. En la rivalidad infantil entre los botones y las monedas, la autovaloración, por así decirlo, habría empezado a separarse de la valoración social a través de 2 tipos de símbolos, el más tardío de los cuales, la moneda, en principio el legítimo heredero de la analidad de ese periodo, se dejó reconvertir en el representante exclusivo del intercambio social, tanto más espontáneamente cuanto que el otro, el botón, se había escabullido, con segundas intenciones altamente egoístas, a una zona en la que por entonces había sido instalado en imágenes legendarias de origen erótico. La educación forma comprensiblemente para lo social. También lo hizo en el presente caso, con inclusión de toda la persona,
sin el menor derecho a exceptuar botón alguno. Esto se inició ya con el hecho vital del nacimiento. Una existía para pertenecer a otros y, en este sentido, cada año tenía que mostrarse digna de haber aumentado en edad. Hasta los regalos que celebraban ese nacimiento e incluso los que se ponían debajo del árbol de Navidad, aunque éste pareciera irradiar gloria y magnificencia puras, ocultaban de algún modo trampas secretas para el egoísmo y afirmaban en silencio: estamos aquí en parte porque te has portado bien y en parte porque esperamos que lo sigas haciendo. Cuando de muy niña empecé a sentir dolores en las extremidades inferiores, los llamados dolores de crecimiento, que desaparecieron solos al cabo de un tiempo, me dieron, para consolarme de tener que ser llevada en brazos con frecuencia, unos botines de tafilete suave con borlas doradas, lo cual tuvo por consecuencia que no manifesté a tiempo el cese de los dolores, debido sobre todo a que mi padre me llevaba a menudo en brazos. Como esta adulteración de los hechos fue descubierta y considerada reprensible, advertí con asombro y pesar que mis piernas también pertenecían a aquello que yo poseía en virtud de los otros, que no podía disponer a mi antojo de ellas y que los zapatitos de tafilete solo la habían legitimado en apariencia como propiedad exclusiva mía. Esta instancia suprema se da por mí misma en una casa paterna de estricta religiosidad. Así pues, en este caso, se retuvo, bajo la presión de la religión, un trozo de la omnipotencia de las ideas. En sentido freudiano del término, esta omnipotencia sobre los hechos fue depositada en forma de botón, allí donde la apariencia de la realidad ya no bastaba. Pero al mismo tiempo se le asignó a la realidad, a lo real visible desde el exterior, aquello que puede ser partido, demediado, así como la moneda de plata fue demediada aquel día. Además, el mundo exterior no solo no tenía derecho alguno, sino que tampoco ninguna realidad que reivindicar cesaba de existir detrás. Sobre el tipo de mujer, artículo muy interesante de Lu Andreas Salomé, del que hemos compartido una parte en este espacio. Quienes quieran leer la Gaceta Leucade simplemente deben visitar ¿qué sitio, Macarena? Nuestro blog leucadesegundaepoca.blogspot.com. Así de sencillo, y también en las principales bibliotecas públicas del país. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la investigación, Anaís Griot. En la edición, Cristian Castro. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río